¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Esta tarde voy a presentarles los protocolos de exámenes médicos ocupacionales aprobados en el Perú. Este trabajo consta de dos personas. El presente soy yo, Jorge Luis Núñez Aldana, y mi compañera Alexandra Lucero Lindo Damiano. Ambos somos estudiantes del quinto ciclo en la Universidad Privada del Norte, en Psicología. Introducción. Durante las últimas décadas se han obtenido importantes avances tecnológicos en los ambientes laborales, de la mano de la rápida globalización. Han transformado el trabajo para muchas personas en todo el mundo. Dichos cambios en la seguridad y la salud en este trabajo, con los términos SST, también han sido muy notorios, ¿no? En casos aislados se han reducido o eliminado peligros y riesgos más tradicionales. Con esto nos quiere decir que al pasar las décadas se han ido cambiando mucho y aprobado algunas reglas que han sido favorables para los colaboradores, ¿no? Con esto a decir que antes no se tomamos tanta importancia a los EPPS, ¿no? A la salud del trabajador, no como ahora, ¿no? Que la OMS está adoptando medidas, ¿no? Para romper esas diferencias. Según las recomendaciones de la OMS, es preciso adoptar medidas que diferencien y reduzcan al mínimo en lo que respecta a niveles de riesgo entre los grupos de trabajadores. Esto nos está dando a entender que hay empresas mucho mayores que invierten mucho más en la salud de sus colaboradores, a empresas o medianas empresas o pequeñas empresas que prefieren ahorrar eso y contratar otro tipo de material laboral. Esto, lo que la MS trata de hacer es que sea un poco más igual, ¿no? Reducir al mínimo su diferencia y que ambas puedan proporcionar a una salud y los implementos a los colaboradores, ¿no? Estableciendo programas concretos de materia de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario y las enfermedades relacionadas a la exposición ante agentes biológicos y químicos, sobre todo en zonas de gran rapidez en industrialización. También cabe recalcar que muchos de estos beneficios han sido muy necesarios, sobre todo en nuestra actualidad. Ya vemos que el coronavirus y las personas que han venido trabajando en ese entorno, ¿no? Ahora se les ha podido entregar lo que serían las mascarillas, las posteriores vacunas, ¿no? Dado que están creando una labor muy importante. Seguimos. Finalidad. La finalidad es buscar proteger y promover la seguridad de la salud de los colaboradores, así como generar ambientes de salud saludables con los servicios adecuados. El objetivo como tal se basa en establecer procedimientos de vigilancia para la salud de los trabajadores, identificando y controlando posibles riesgos ocupacionales en el trabajo, proporcionando siempre información probatoria para fundamentar las medidas de prevención y el control en ambientes de trabajo. Esto quiere decir que ahora, como pueden ver en nuestras imágenes, a los colaboradores ya se les puede dar cascos, guantes, lentes de seguridad, los, los implementos necesarios, ¿no? La línea de vida para trabajos de altura, los zapatos reforzados de punta de acero, etcétera. Base legal. La tenemos acá la presente base legal internacional, que son resoluciones que ayudan a los colaboradores, ¿no? Que van en torno a ellos, ¿no? Como pueden ser los ejemplos de la Asamblea de la Salud Organizacional Mundial de la Salud, ¿no? La recomendación número 171 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los servicios de salud en el trabajo, la decisión W584, el instrumento digno de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos. Aquí les presento la base legal nacional, ¿no? Como verán es un poco más grande y claro y estos solamente son los más importantes porque son algunas más, ¿no? Les voy a nombrar algunas, ¿no? Como el Decreto Supremo, ¿no? Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo que aprueba las normas técnicas del seguro complementario y trabajo de riesgo, el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos decretos supremos intentan ayudar a lo que vendrían a ser los colaboradores, ¿no? Hacer su apoyo, un soporte, ¿no? Y todos ellos para asegurar su salud. Pasamos a ámbitos de aplicación. ¿Qué entendemos por ámbitos de aplicación?
Los ámbitos de aplicación van a determinar, ¿no? Que lo que nos dice en el documento, ¿no? El documento nos dice que la aplicación va a estar ligado a cualquier sector de salud, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, gobiernos locales, el mismo de salud, Sanidad de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Por otro lado, también tenemos las clínicas privadas y personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud ocupacional en el ámbito nacional. Aquí tenemos unas imágenes, ¿no? Unos pequeños dibujos que representan ello. Pasamos a la siguiente. Protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Son protocolos que se tienen que seguir siempre al pie de la letra, ¿no? Los factores de riesgo para la salud de los trabajadores son un conjunto de propiedades que caracterizan la situación de trabajo y pueden afectar la salud del trabajador. Estos factores de riesgo los he dividido en dos partes, los cuales vendrían a ser sustancias químicas, como vendrían siendo el humo, el polvo, vapores, gases y nieblas. Factores físicos, como los ruidos, las radiaciones, las vibraciones y condiciones termohigrométricas. Factores biológicos, como el VHB, el VIH, el TB, la malaria y el leishmanía. Factores ergonómicos como ejercer fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas durante mucho tiempo, tareas repetitivas o levantar peso algo demasiado pesado. Factores mecánicos como los riesgos asociados con las máquinas, ¿no? Los puntos de entrada a sistemas de rodillos o cilindros que en mal estado, grúas y vehículos elevadores de horquillas en mal estado y aún así usándose, cosas que dejen expuestos a los colaboradores. Factores asociados con la energía, como los riesgos de los sistemas eléctricos, ¿no? Al que se puede electrocutarse en su labor por no tener implementos, las caídas de lugares elevados por no tener línea de vida, por no estar asegurado, no con arnés. Factores asociados a la conducción de vehículos, como conducir en unos con un ambiente poco favorable, ¿no? Tal vez con niebla, con nieves, con lluvia, o conducir vehículos que no han pasado por un mantenimiento o en mal estado, ¿no? También la conducción de vehículos en los cuales el colaborador no está familiarizado. Pasa que en el Perú y en todo el mundo a veces a los trabajadores los mandan a usar vehículos de los cuales no está familiarizado, sobre todo en las grandes construcciones, ¿no? Y muchos de ellos pueden llevar un accidente, así como los factores de riesgo psicosociales del trabajo. Pasamos a daños a la salud del trabajador. Accidentes de trabajo. Como pueden ver en las imágenes, en las presentes imágenes, vemos a un hombre que está con una contusión en el pie, otro que ha caído de una gran altura y otras pequeñas imágenes ahí. ¿Qué podemos decir de ello? El accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Con esto quiere decir que un accidente que ocurra durante la hora de trabajo fuera de ello, siempre y cuando haya sido recibido órdenes de un mayor, ¿no? Es decir, alguien del mayor rango nos envió a traer algo pesado o algo en gran altura y ocurre un accidente. Enfermedades relacionadas al trabajo. Esto lo sintetizo en tres grupos de causas. Grupo número 1. Enfermedades en que las condiciones de trabajo es causa necesaria tipificada por las enfermedades profesionales estrictamente legales como la hipoacusia, silicosis, hepatitis B. Grupo número 2. Enfermedades en que el trabajo de alguna manera puede ser un factor contributorio de riesgo, como lo son las enfermedades más frecuentes o más precoces en determinados grupos ocupacionales, y para las cuales el nexo causal es de naturaleza epidemiológica. Grupo número 3. Enfermedades en que las condiciones de trabajo es provocador de un disturbio latente o agraviador de una enfermedad ya establecida o tal vez preexistente, tipificadas por las enfermedades alérgicas como lo puede ser trabajar en un ambiente donde hay mucha tierra y para alguien con alergia obviamente le va a afectar mucho más, o no trabajar en ambientes con mucho ruido, ¿no? A determinados grupos ocupacionales o profesiones. Y con esto le doy entrada a mi compañera. Muchas gracias por escuchar.
Ahora yo les voy a hablar sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este es todo un proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores. Tiene un objetivo que es detectar los problemas de la salud relacionados con el trabajo. Existen tipos de vigilancia de la salud de los trabajadores, ya sea una evaluación del estado de la salud de los trabajadores o una evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores. Exámenes médicos ocupacionales están a cargo de los médicos ocupacional y este toma en cuenta las siguientes clases de evaluaciones médico-ocupacionales según el caso, ya sea una evaluación médica preempleo o preocupacional, una evaluación médica ocupacional periódica o una evaluación médico ocupacional de retiro o de egreso. El médico ocupacional determina la metodología y técnica que se requiere para las evaluaciones médico-ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición. Algunos exámenes complementarios generales que realiza este médico son como la biometría sanguínea, la bioquímica sanguínea, el grupo y factor sanguíneo y el examen completo de orina. Exámenes médicos obligatorios por actividad. Existen factores de riesgo y de daño de salud en los trabajadores, propios de cada sector y de implicancia en la salud pública. Entre los exámenes médicos ocupacionales, además del criterio técnico del médico ocupacional, se deberá realizar los exámenes complementarios específicos de forma obligatoria y deben de realizarse de acuerdo a las guías técnicas aprobadas para la Autoridad Nacional en la Salud. Los exámenes médicos obligatorios por actividad. Existen factores de riesgos y de daño a la salud de los trabajadores propios de cada sector. Algunos factores son como la actividad económica, los daños para la salud, los factores de riesgo, los exámenes complementarios específicos. En actividad económica tenemos, por ejemplo, los sectores de salud, las industrias, las fabricaciones, las construcciones y las producciones. En daños para la salud tenemos como, por ejemplo, las infecciones, las afecciones, las intoxicaciones, los accidentes y algo más específico como el asma ocupacional. En factores de riesgo tenemos, por ejemplo, la exposición al VIH, al VHB, al VHC y a la TB. También como al plomo, al mercurio, al polvo, al humo, a los gases y a la neblina. O a otro tipo de sustancias de bajo peso molecular. También se pone a prueba también el trabajo en alturas, exámenes complementarios específicos. Aquí tenemos como ejemplo las pruebas, las evaluaciones, los test, la determinación de actividades y algo más específico como una radiografía. La conformidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Aquí vemos los exámenes médicos ocupacionales, que deben tener el consentimiento y la previa información del trabajador. Este examen debe considerar la dignidad, intimidad y confidencialidad de los datos del trabajador. Este examen debe estar a cargo de un profesional, ya sea de medicina ocupacional, medicina del trabajo o medicina interna, o un médico cirujano con maestría en salud ocupacional. La documentación de la vigilancia de la salud de los trabajadores debe permanecer en custodia del médico ocupacional y se debe informar a la empresa las conclusiones necesarias para tomar unas medidas preventivas. Servicios encargados de la vigilancia de la salud en los trabajadores. El médico ocupacional. ¿Quiénes pueden ser encargados para ser médicos ocupacionales? Puede ser un ingeniero de la higiene y seguridad ocupacional, un profesional de la salud, un licenciado en enfermería o un licenciado en psicología. Los horarios laborales de estos médicos se basan en la cantidad de los trabajadores, como por ejemplo, cuando son 200 o más trabajadores en una empresa, el horario laboral debe ser de 6 horas y 5 días. Si son menos de 200 trabajadores, entonces se reduce a 4 horas y 2 días. El médico ocupacional se hace cargo de la higiene, seguridad, condiciones de trabajo y de bienestar de los trabajadores, aparte de los servicios de inspección de la seguridad social y en la salud. El médico ocupacional debe contar con un lugar específico adecuado, ya sea un laboratorio. Debe también contar con un equipo médico básico y disponer de un personal administrativo necesario para su funcionamiento.
El médico ocupacional centra su atención en la atención primaria de la salud, ya sea persona, familia o ambiente. Supervisión de la vigilancia de la salud en los trabajadores. Estas entes encargadas de la inspección, ya sea la Dirección de la Salud, la DIGESA o la Dirección Regionales de la Salud, se encargan de la supervisión de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este se debe realizar con una previa programación local para verificar su cumplimiento mediante la aplicación de un instructivo de supervisión. El que está a cargo de esto es el inspector sanitario. Ese debe ser un médico cirujano con experiencia en la salud ocupacional o en la salud ambiental. A continuación Seguramente vamos a todos los presentarles un video relacionado a nuestro tema. Nos gustaría mucho que puedan prestar atención un poco a este video. Muchas gracias. días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores? Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores. Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores, desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido. Bueno, finalizando el video, queremos contarles que les damos muchas gracias por prestar atención a este video explicativo de los protocolos y de la salud y riesgos ocupacionales en el trabajo. Queremos saber si tienen alguna duda acerca del tema que hemos hablado. Pueden comentarlo o pueden decírnoslo. Y muchas gracias, ¿no?, por prestar atención.
A continuación, les voy a presentar cuáles son las referencias que hemos utilizado para sacar la información de todo nuestro trabajo. Muchas gracias.